Gobierno de la Región de Murcia, comisarios, capitán de la Guardia Civil y compañeros de la universidad, bueno, bienvenidos a todos a este acto de clausura del primer máster de gestión de la seguridad integral. Me acompañan en la mesa don Fernando Mateo Asensio, secretario general de la Delegación del Gobierno, don Juan José Felipe Muñoz de Grado, presidente del Consejo Social de nuestra universidad, el profesor José Nito Martínez, el director del máster, José María Huart Vilalta, Ginés Luis Valverde Conesa, Antonio Vivanjos Ruiz, ahora estos cuatro últimos son módulos 1 y 2, solo los dos módulos que acreditan para director de seguridad. María Jesús Palencia Avellán, Carmen Navarro Aguilar, Diego López Oliva, Juan Antonio Beltrán Carreño. Bien, bueno, pues esto es lo que... ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿La duelo has dicho? La duelo, no te conozco nada. Vamos, si te parece, ahora más tarde. Lo siento, puede que haya existido un error, pero ahora lo comprobamos, ¿eh? Seguro que la satisfactoria con la entrega de los diplomas nos va a dirigir la palabra don Fernando Mateo Asensio, secretario general de la Delegación del Gobierno. Perdón, sí. Muchas gracias, director magnífico, y en este caso, aunque sea un juego de palabras, también magnífico rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. Señor presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, señor director del máster, señor teniente coronel de la Guardia Civil, señor comisario de la Policía Nacional, profesores del máster, alumnos, señoras y señores. A mí me habían escrito un discurso creo que 5 o 6 minutos, pero visto que el resto de ponentes dentro de la mesa me lo he dicho, carece de discurso escrito, yo voy a hacer lo mismo. En primer lugar, quiero manifestar mi satisfacción por la invitación a este acto de clausura, creo que también génesis de un nuevo curso sobre la configuración, por el hecho de estar en sede universitaria, probablemente por haber tenido la suerte de mi vida de haberme formado en 2 universidades públicas. Ahora que vivimos en una época de crisis de las instituciones públicas, de la que no se vive ni siquiera las propias universidades, también está muy en moda las críticas a las universidades públicas. Seguramente porque son mejorables como cualquier institución o como cualquier ente. Yo, si tuviese que salvar de la quema una sola institución pública, la primera que salvaría sería la universidad. Insisto, probablemente porque he tenido la suerte de formarme en 2 universidades públicas. Y la escasa formación que tengo poca o mucha que sea, se la debo básicamente a la universidad. En segundo lugar, porque hablar de cuestiones de seguridad no que esté de moda por los problemas que está teniendo el mundo, que el mundo tiene un problema de seguridad, que muchas veces España tiene un problema de seguridad durante muchos años, la comunidad autónoma tiene un problema de seguridad, o la ciudad. Yo también tengo un problema, no sé si de seguridad o alguien me está bajando. O la propia ciudad de Cartagena, que es mucho más segura que hace unos años. Hay personas aquí que no son ajenas, precisamente,
a que haya mejorado mucho la seguridad de Cartagena en los últimos años. La verdad es que para alguien que tiene una concepción muy liberal de la vida, como es mi caso, y quizás lo poco que sepa de seguridad lo sé desde la perspectiva política de la seguridad, no desde la técnica o tecnológica, que es lo que es en esta casa donde estamos en una universidad técnica, lo que se supone que mejor conocéis y que mejor difundís. Yo estoy convencido de que no hay libertad sin seguridad. Hablamos siempre del bienestar de nuestra sociedad occidental, de que somos la parte del mundo donde mejor se vive, en Occidente, particularmente en España, que es un país occidental, donde mejor se vive, pero para vivir, para tener un bienestar social adecuado con las cuestiones fundamentales existe libertad, y no existe libertad sin seguridad. Si yo no tengo la seguridad de poder salir a la calle sin que me asalten, que es un ejemplo muy sencillito, por determinado barrio de Cartagena, por determinado barrio de Murcia, si no tengo seguridad en ese barrio, no tengo la libertad real de poder salir, solo la tengo la potencial. Quizá un aspecto, que no sé si se ha tratado en el curso o no, un aspecto muy importante de la seguridad es el psicológico. Es tan importante estar seguro como sentirse seguro. Pero desde luego, si uno no tiene la posición de seguridad, no tiene la percepción de libertad. Cualquiera de nosotros no se le ocurriría ahora pensar en ir de vacaciones a un país como pueda ser Siria, porque es un país donde tenemos libertad de sacar un billete y ir a Siria, pero es un país donde al no tener seguridad no tenemos libertad de movimiento, no tenemos posibilidad de hacer lo que queremos. Y en ese sentido, mejorar nuestro sistema de seguridad significa mejorar nuestras libertades, sea en el sentido que sea cuando interpretemos la libertad y la posición que interpretemos, en el sentido tecnológico, mediante técnicas o tecnologías que consigan que seamos capaces de videovigilar, por decirlo de algún modo, de garantizar la seguridad de cualquier instalación o de cualquier persona con los medios técnicos que cada día van avanzando más. Sea la seguridad en cuanto a, por ejemplo, la edificación, cuando se producen situaciones como el terremoto que se produce en mi ciudad, pues si las construcciones son seguras, seguramente se garantiza la vida, y en caso de que la construcción no sea segura, no. Cuando se cometen imprudencias, en este caso totalmente punibles, como el caso que se ha hecho alusión anteriormente de Madrid Arena, pues ocurre lo que ocurre, se pierde la vida precisamente por falta de que aquello sea seguro. Por lo tanto, todo lo que hagamos por mejorar la seguridad de las personas, por mejorar la seguridad de las instalaciones públicas o privadas, por mejorar la seguridad de las instituciones, redundará en un bienestar, un mayor bienestar de la gente y redundará en tener una mayor libertad y una mejor calidad de vida. Y como estamos en la sede de una universidad, precisamente de lo que se trata es de eso, de estar en la punta de lanza de la investigación y del desarrollo tecnológico, pues yo encantado de estar en esta clausura, espero que siga teniendo mucho éxito este tipo de actos de formación y espero que haya sido de gran aprovechamiento también para los alumnos. Me comentaban al iniciarse el acto que no se trata, como se trata de un máster que tiene unos módulos no necesariamente para personal universitario, pero que tiene una virtualidad y es que produce una cualificación técnica para esas personas y una titulación que permite acceder a determinadas responsabilidades dentro del mundo profesional de la seguridad, por lo cual encima está bien configurado, entiendo yo, este tema. Por lo tanto, rector, y para acabar, encantado de haber estado con nosotros profesores de este máster, agradecer vuestra invitación, felicitaros por el trabajo, por la idea de configurar formación de posgrado de esta naturaleza y felicitar también a los alumnos que lo han superado, creo que han sido solo 6 los que lo han superado, lo que demuestra que el título no se le da a cualquiera, y felicitar a los alumnos que lo han superado y desearle que efectivamente sea el gran aprovechamiento que imagino que siempre son las personas que se